buenas tardes o buenos días, dependiendo de la zona horaria en la que estén. Estaba poniendo el cronómetro para asegurar que no hablo más de los 8 o 10 minutos como mucho que se me ha pedido. Efectivamente, bueno, hablaré más desde la perspectiva, lógicamente, de salud. Y aunque no soy un especialista en COVID-19, sí puedo aportar alguna información y espero que alguna reflexión que pueda ser de utilidad. Hablábamos o trataré de cubrir tres grandes elementos: cuál es la situación actual, cuál es el futuro inmediato y finalmente qué aprendizaje o qué lecciones podemos extraer de esto que está ocurriendo. Bien, en cuanto a ¿cuál es la situación actual? Bueno, pues estoy mirando ahora en tiempo real los datos. Ahora estamos hablando de unos 3.250.000 casos ya diagnosticados de COVID-19 en el mundo, 229.000 muertes. Se han detectado casos en 212 países o territorios y por lo tanto estamos hablando formalmente de una pandemia, pero lo extraordinario es que esto ha ocurrido en muy poco tiempo. Hace 3 meses yo estaba, de hecho, en China, en enero. Y sí, ya sabíamos de algunos de los casos, de los clústeres de neumonías bilaterales que se habían producido, las primeras informaciones. Y bueno, efectivamente, en apenas 3 meses el mundo ha cambiado. Estamos realmente ante una emergencia de salud pública como no habíamos vivido en los últimos 100 años, con una carga de enfermedad y muerte que está todavía en plena evolución, y las consecuencias económicas, sociales y políticas de las que mis compañeros han comentado ya al principio. La pandemia se evoluciona de forma desigual dentro de los propios países, dentro de las propias ciudades, dentro de los propios continentes. Y lo primero que hay que decir es que todavía no entendemos bien el porqué. Es muy fácil extraer, o peligroso también extraer, conclusiones demasiado tempranas que expliquen la evolución de esta epidemia. Y debemos de guardarnos ante extraer conclusiones demasiado tempranas, porque estamos todavía en fases muy iniciales de esta epidemia. Fases muy iniciales. ¿Por qué ha afectado más de momento a los países del sur de Europa que los del norte? Dentro de los países del sur de Europa hay diferencias entre unos y otros. Dentro de un mismo país hay zonas muy afectadas y otras apenas unos kilómetros más allá muy poco afectadas. En África vemos todavía una evolución lenta. En zonas de Asia hemos visto, sin entrar ahora en hablar de la epidemia en China, pero lo que parecía inicialmente una excelente contención por un país pequeño como Singapur, ahora estamos viendo una segunda ola que le está afectando, y le está afectando de forma muy severa. En América Latina también un patrón muy desigual de distribución de la enfermedad. Paraguay, estaba consultando los últimos casos, de 249 casos, 9 muertes. Parece un país relativamente, o de hecho muy poco afectado en comparación con, de hecho, la mayoría de los países del mundo. Pero lo que querría enfatizar es, estamos en apenas los primeros 3 meses de lo que puede constituirse una epidemia, una pandemia, que acabe convirtiéndose en una endemia. En otras palabras, ¿qué quiere decir esto? Que sea un problema que tengamos durante muchos años entre nosotros. Y todavía hoy no sabemos, y tenemos que reconocer algo que nos cuesta mucho hacer, ciertamente a los médicos, pero yo creo que en general nos cuesta reconocer la incertidumbre, y nos cuesta reconocer y gestionar la incertidumbre. Y creo que en estos momentos de
de angustia, de dolor y de temor. Todos buscamos la seguridad, pero nuestra función, en este caso como científicos, como médicos, como la propia Organización Mundial de la Salud, es transmitir a los ciudadanos y a la comunidad lo que sabemos y lo que no sabemos. Y ahora todavía hay muchas cosas que no sabemos. Sin embargo, hay algunas cosas que ya sí podemos extraer de forma positiva, y es que la respuesta de la ciencia ha sido en estos 3 primeros meses extraordinaria. En apenas unos días desde que se empezaron a identificar los primeros casos, se pudo aislar el virus causante. El genoma íntegro del virus se secuenció en cuestión de muy pocos días y se transmitió en tiempo real a toda la comunidad internacional, que permitió que en cuestión de nuevo de días, estoy hablando todavía de primeros de enero, se pudieran diseñar los test diagnósticos que nos están permitiendo comprobar quién está infectado y quién no está infectado. En cuestión de días, los primeros candidatos a vacunas se estaban ya diseñando, se estaban ensayando en sílico, se estaban identificando también, utilizando inteligencia artificial, potenciales dianas para fármacos para tratar de la infección por el COVID-19. En cuestión de días o semanas se había testado decenas de miles de fármacos ya existentes que se utilizan en humanos para otras condiciones y que distintos modelos nos indicaban pudieran ser eficaces contra el COVID. Y hemos aprendido extraordinariamente ya de esta epidemia, del papel de los individuos asintomáticos, el papel de los cofactores en los distintos grupos de edad que determinan la severidad de la infección. Y por lo tanto, en apenas 3 meses hemos conseguido aprender lo que para otras enfermedades tardamos muchos años y a veces ni siquiera eso. Por lo tanto, la colaboración internacional en el mundo de la ciencia está siendo realmente extraordinaria. Y cuando muchas veces la gente compara esto con lo que fue la epidemia del 18, la llamada gripe española, que como todos sabemos no era una gripe española, sino que era una gripe norteamericana, y que la única razón por la que se le llamó la gripe española es porque España en ese momento no era parte de la Primera Guerra Mundial, y era la que más datos reportaba, porque el resto de los países que estaban involucrados en la Primera Guerra Mundial no reportaban datos, y se vio que era España el país que de hecho más casos tenía, cosa que tampoco era el caso. Pero al margen de eso, hay tantas cosas que nos diferencian el mundo de hace 100 años al de ahora, pero quizá el primero, o uno de los más importantes, es la capacidad de la ciencia de responder. Ahora sabemos, antes no conocíamos lo que era un virus, no sabíamos, apenas estábamos empezando a diseñar las primeras vacunas y apenas teníamos fármacos. Esto ha cambiado radicalmente. El futuro inmediato, de nuevo, reconozcamos lo que no sabemos. Y no sabemos si este virus va a mutar, si muta, si va a evolucionar hacia formas más virulentas, como ocurre con algunos otros virus, o si por otro lado va a mutar hacia formas menos severas, como también tenemos ejemplos de otros virus. Si el comportamiento del virus va a ser distinto en distintas zonas geográficas, tanto en su epidemiología, su distribución, su agresividad, su letalidad, si va a afectar a los mismos grupos de edad o no, si va a haber una segunda ola o no, si se va a convertir en endémico o no. Por lo tanto, ante la pregunta de ¿qué podemos predecir de lo que va a pasar a corto plazo o a medio plazo? Pues la verdad es que podemos predecir muy poco. Y eso entiendo que no es la respuesta que se espera de nosotros, pero es la respuesta honesta en este caso. Finalmente, ¿qué aprendizajes, qué lecciones, qué oportunidades
tratando de mantener un tono positivo. La primera es que esto sabíamos que iba a ocurrir. No teníamos, esta es de las pocas certezas que teníamos. En el mundo de la ciencia generalmente lo que hacemos es gestionar la incertidumbre, pero en este otro caso esto no era difícil en este caso, porque sabíamos que iba a haber una pandemia y sabemos que va a haber otra. Las únicas cosas que no sabemos es el cuándo y por qué organismo, pero que lo va a haber, lo va a haber. Igual que si nos hubieran preguntado, y nos preguntaban hace un año, o hace 5, o hace 10, eh, eh, las voces eran muy claras. Habrá una pandemia, puede tener efectos devastadores y debemos de estar preparados para ella. Y reconozcamos que el mundo no escuchó, no tenemos oídos para ese cierto tipo de información. Nos gusta pensar que nos basamos en la ciencia y ahora es llamativo como todos los gobernantes en todas partes del mundo se escudan detrás de la ciencia y lo primero que hace el primer ministro del país X, Y o Z, porque si hay algo que les une es que todos dicen lo mismo. Y nosotros escuchamos a los expertos y actuamos en base al consejo científico. Pues bien, el consejo científico había sido muy claro y no había sido escuchado. La segunda cosa a resaltar es que, en contra de lo que muchas veces se ha pensado, que las enfermedades infecciosas es una cosa del pasado, es una cosa del siglo XIX, esas cosas que ocurrían antiguamente. Y de nuevo, había muchas voces muy cualificadas que decían, no, si hay algo, si hay una sola cosa en el mundo de la salud que puede suponer riesgos sistémicos, riesgos existenciales para la humanidad, podemos tener asteroides que nos caigan en la Tierra, podemos tener guerras nucleares, pero en el ámbito de la salud hay una cosa, como lo estamos viendo de forma desgraciada, que tiene la capacidad de representar un riesgo existencial a la humanidad y eso es una enfermedad infecciosa. Fíjense que este pequeño virus que saltó en algún momento quizás de un murciélago a una fruta y esa fruta luego alguien la comió y dio el salto en lo que llamamos entre especies, quizás no hace más de 4 meses. Ha conseguido paralizar a varios billones de personas, matar de momento a 250.000, pero va a matar a muchos más. Paralizar el mundo, provocar una catástrofe económica como no habíamos visto posiblemente desde la Segunda Guerra Mundial, o quizás peor. Y por lo tanto, las enfermedades infecciosas deben de ser un foco de nuestra atención en el ámbito de la ciencia, de la investigación, de la preparación, del desarrollo de vacunas y demás. El tercer elemento es que estas enfermedades infecciosas que tanto hemos ignorado con una miopía llamativa, siguen siendo el gran determinante de salud entre una parte importante del mundo y especialmente las partes más desfavorecidas del planeta. Sigue siendo la malaria, sigue matando más de 400.000 personas al año, causando más de 200 millones de casos al año, la tuberculosis, el SIDA. El gran causante del diferencial de esperanza de vida entre las partes más ricas del mundo y las más pobres del mundo, que llega a ser hasta de 30 años, el gran determinante son las enfermedades infecciosas. Y por lo tanto, si queremos combatir la desigualdad, la lucha contra las enfermedades infecciosas, las pandemias que ocurren en todos los días de todos los años, desde hace miles de años, en los sectores más pobres de nuestra sociedad, debemos de prestarles mucha atención. Y finalmente, ¿cómo salimos adelante de todo esto? Pues salimos adelante con ciencia, que es la gran herramienta de la cultura, que nos permite mejorar la esperanza de vida y luchar contra la enfermedad y contra la muerte. La ciencia que nos va a permitir con certeza desarrollar una vacuna y una vacuna eficaz. Pero necesitamos también salud pública. Una de las cosas que estamos viendo es que la salud
y lo sabemos desde hace mucho tiempo, no es solo tener médicos y hospitales. El gran drama que estamos viendo en Europa o en otros sitios no es la falta de médicos o hospitales. El gran drama es que no tenemos buenos instrumentos de salud pública. Cada país cuenta los datos de forma distinta porque no hay buenos datos. Cada un país cuenta los muertos, algunos los cuentan más y otros los cuentan menos. Pero no somos capaces ni de contar bien los muertos que tenemos en Europa. Ya ni siquiera estoy hablando de otras partes del mundo. La salud pública ha sido la gran olvidada y es nuestra herramienta, más que los hospitales y más que los profesionales sanitarios, que cuando el paciente llega ya es un problema a resolver, no es un problema a prevenir, que es lo que hace la salud pública. En tercer lugar, necesitamos solidaridad. Y necesitamos solidaridad dentro de los países, dentro de las comunidades, entre los países y entre las distintas zonas del mundo, porque de esto, como muchos dicen, o salimos todos juntos o no salimos. Y eso requerirá solidaridad sin condiciones. Y finalmente, la esperanza de que todo esto nos ayude a cambiar, en cierta manera, nuestros esquemas mentales, nuestras maneras de relacionarnos, de estar en el mundo, de valorar la ciencia y el conocimiento, de valorar la solidaridad y que de esto podamos salir al menos más sabios, ciertamente muy doloridos, muy dañados, pero que podamos evitar que esto nos vuelva a ocurrir, al menos en las próximas generaciones. Muchas gracias.